Una vez sabemos cómo trabajar con los textos, llega el turno de las imágenes. En un proyecto web, disponer de un buen reportaje fotográfico es fundamental para conseguir un diseño óptimo y que sea además impactante. Por supuesto, depende un poco del tipo de proyecto que estemos realizando y también del tipo de productos que éste tenga. Pero en líneas generales, os aconsejamos recurrir a profesionales si nosotros no somos capaces o no tenemos el equipo fotográfico adecuado. Como ya hablamos antes, otra opción para conseguir buenas imágenes es recurrir a bancos online, como por ejemplo puede ser Adobe Stock, donde vamos a encontrar miles de fotos muy buenas y a un precio realmente competitivo. Más adelante veremos cómo trabajar con Adobe Stock y Adobe Muse conjuntamente. Lo que es muy importante antes de continuar es que debemos de preparar bien las imágenes antes de llevarlas a Adobe Muse. Para ello existen varias opciones. Una de ellas es, por ejemplo, usando un programa de retoque de imagen como puede ser Adobe Photoshop. Aquí, en el momento de guardar la imagen, vamos a Archivo y Exportar y debemos elegir la opción Guardar para web heredado. Aquí podemos elegir varios formatos. En este caso vamos a guardar la imagen en formato JPG y podemos aquí elegir la calidad de la compresión. Si pulsamos aquí en dos copias, veremos por un lado el original y el resultado final, que en muchas ocasiones no va a haber ninguna diferencia, pero sí que la va a haber en el tamaño del archivo, ya que ésta puede ser considerablemente inferior. Otra opción es utilizar aplicaciones online que también nos permiten hacer algo parecido, o en ocasiones incluso mejor, como es el caso de Compressor. Esta página web suele dar resultados sorprendentes, ya lo veréis ahora. Para comenzar, pulsamos en Try. Podéis arrastrar o hacer clic para abrir una imagen desde una carpeta. En este caso vamos a usar, por ejemplo, alguna imagen que tenemos en la carpeta de recursos, por ejemplo, esta de la Estatua de la Libertad, y fijaros en el nivel de compresión que alcanza. Os dejamos la foto optimizada en la carpeta de recursos para que vosotros mismos veáis si existe mucha diferencia entre las dos. Mientras que la original tiene casi 47K, la optimizada tiene apenas 17. Ya volviendo a Adobe Muse, vamos a abrir el archivo video15-inicio.muse desde Recursos. Nos vamos a la página principal y como ahora vamos a maquetar contenidos, ya no vamos a trabajar sobre la página maestra, sino que vamos a editar la página correspondiente. A partir de ahora, vamos a ir arrastrando todos los cambios que vayamos incorporando a este pequeño proyecto, y así la idea será tener una página home totalmente maquetada. Una cosa que podemos hacer es observar que este menú no se puede editar ni mover, ya que, como ya hemos hablado antes, pertenece a la página maestra. Repetimos que si tuviéramos que hacerlo, habría que editar dicha página y realizar cualquier cambio. Para importar imágenes a Adobe Muse, podemos usar diferentes técnicas. Una primera sería ir al menú, Archivo y Colocar. Tenemos que indicarle la carpeta donde se encuentran las imágenes, en este caso, en la carpeta Recursos e Imágenes, y vamos a elegir el archivo estatua-libertad-300×200. Es una buena idea colocar al final del nombre de la imagen, su tamaño para conocerlo rápidamente. Aparece, como veis, esta pequeña miniatura fijada a nuestro cursor, con la que podemos hacer varias cosas. Por ejemplo, con un solo clic, esta imagen se va a colocar al 100% de su tamaño. Si nos fijamos aquí arriba en la barra central y hacia la derecha, tenemos unas casillas con una anchura y una altura. Y vemos 300×200. Vamos a colocar una nueva imagen, pero en este caso la vamos a arrastrar desde la carpeta donde se encuentra y directamente a Adobe Muse. La imagen con el nombre Las-Vegas-300×200. Con otro clic también la vamos a dejar al 100% de su tamaño.
Vamos a hacer ahora lo mismo con la tercera imagen. Será Londres-300×200. Pero esta vez vamos a hacer un clic y sin soltar el dedo del ratón, fijaros que, sin tocar ninguna otra tecla, podemos redimensionar la imagen. Aparecerá un porcentaje que nos va a indicar el grado de la escala que estamos aplicando. Por defecto, Adobe Muse va a mantener esta escala y la imagen no se va a deformar. Si quisiéramos deformarla al mismo tiempo que arrastramos, pulsaremos la tecla en mayúsculas, con lo que, como veis, libremente podemos dejarla tal y como nos interese. Lógicamente, pocas veces tendremos que hacer esto, pero que al menos sepáis que existe la opción. Vamos a borrar la imagen y la vamos a arrastrar de nuevo. Esta vez vamos a pulsar la tecla Alt y fijaros que comenzamos a escalar la imagen justo desde su centro, teniendo el porcentaje en la parte inferior. Lo intentamos dejar al 100%. Podemos editar también una imagen, por ejemplo recortarla, aunque quizá lo más recomendable en este caso sería hacerlo anteriormente en el programa de edición, como puede ser Adobe Photoshop. Pero si no lo tenemos a mano y debemos realizar rápidamente el trabajo, una opción es usar la herramienta de recortar que encontramos en la barra izquierda. Seleccionamos la imagen y con la herramienta de recortar activada vamos arrastrando desde los extremos hasta dejarla como queramos. Una vez terminado, aún podemos redefinir el área deslizando desde el centro. Y si estas líneas se quedaran fuera del marco de la imagen, también las podríamos ajustar. Vamos a borrar las imágenes. Bien, otra opción que tenemos para incluir imágenes en Adobe Muse es colocarlas dentro de marcos. Vamos a utilizar para ello la herramienta del rectángulo. Creamos un área y la idea es rellenar este área con una imagen de fondo. Así que nos vamos al menú Relleno y vamos a rellenar con una imagen. En este caso vamos a elegir la imagen Video 15-relleno.jpg. Fijaros que al tener la imagen dentro de un marco, nos permite, una vez rellenada, estirar desde cualquier extremo y definirla. Lógicamente esto dependerá un poco también del tamaño del marco y el tamaño de la imagen, ya que cuando se sobrepasen estos, nos va a aparecer el marco por fuera. Con el relleno en marcos de imagen tenemos varias opciones. Por ejemplo, vamos a Relleno y vemos que por defecto el marco se rellena con la imagen original, tenga el tamaño que tenga. Si el marco es más grande, pues quedará el marco vacío alrededor, como en el ejemplo anterior. Escalar para rellenar lo que hace es que la imagen se estire hasta ocupar todo el área del marco. Fijaros que si estiramos más el marco hacia la derecha, la imagen se estira con él. Debéis de tener en cuenta que si vuestro marco de imagen es más grande que la propia imagen, esta se puede pixelar si no tiene la suficiente calidad. Vamos a volver a Relleno y usamos la opción de Escalar para encajar. Con esta opción la imagen buscará escalarse, pero intentando conservar las proporciones. Si no, dejará un espacio en blanco en el marco. Con la siguiente opción, Mosaico, la imagen irá repitiéndose tanto hacia los lados, tanto como el tamaño que tenga la imagen y el propio marco. Algo que podemos hacer también con este relleno de mosaico es rellenar el fondo de la página. Así que, sin tener ningún elemento seleccionado, hacemos clic en Relleno. En la carpeta de recursos tenemos una imagen, fondo-mosaico.png, que nos va a servir perfectamente. Además, os dejamos un enlace en el fichero enlaces.txt para que os descarguéis más imágenes desde una página web bastante interesante.
Bien, pues una vez elegida esta imagen, volvemos a relleno y pulsamos en mosaico. Marcamos el extremo superior izquierdo como posición y fijaros que ahora tenemos toda la página rellenada con esta opción de mosaico. Lo mejor es que, al ser una imagen tan pequeña, apenas supone tamaño. Bien, con las dos opciones finales, tanto mosaico horizontal como vertical, lo que hará la imagen será repetirse dependiendo cuál sea, horizontal o vertical. Vamos a dejar activado el relleno, escalar para rellenar en esta imagen. A cualquier imagen, esté incluida o no dentro de un marco de imagen, se le puede añadir un trozo o marco alrededor. Ya vimos cómo usar el trazo en un vídeo anterior, así que únicamente con tener la imagen seleccionada, nos vamos a grosor y elegimos el color. También podemos redondear las esquinas. Para ello tenemos estos 4 pequeños iconos en forma de esquina. Cada una permite redondear su propia esquina. Y si queremos redondear todas las esquinas a la vez, podemos hacer clic en estos botones para subir o bajar. Al igual que activamos las esquinas, también las podemos desactivar de manera individual. Además de esto, a cualquier imagen se le puede añadir un hipervínculo y convertirla de esa forma en un objeto interactivo. Tan solo tenemos que seleccionarla y en la parte superior rellenar el enlace correspondiente. Bueno, vamos a borrar todo y dejar esta página vacía. Otra manera de importar imágenes es hacerlo mediante lote, es decir, una serie de imágenes al mismo tiempo. Para ello vamos a Archivo y Colocar. Desde la carpeta de Recursos y ayudándonos de la tecla Control, vamos a elegir 4 fotos. Ahora, como veis, nuestro cursor nos aparece el número de fotos que hemos seleccionado y podemos ir haciendo un clic. Vemos que ahora quedan 3. Hacemos otro clic, quedan 2. Y si, por ejemplo, esta penúltima imagen por alguna razón no nos interesará, pulsando la tecla Escape, como veis la saltamos y continuamos con la siguiente. Otra cosa que podemos hacer con las imágenes es reemplazarlas por otras directamente desde la página. Para ello nos colocamos encima y con el botón derecho elegimos Reemplazar imagen. Vamos a elegir la que nos interesa y ya la tenemos. Además de todo esto, podemos añadir una imagen dentro de un párrafo. De esta manera permanecerá unida a él. Vamos a ver este ejemplo. Tenemos aquí una imagen y un párrafo. El primer paso para ceñir una imagen a un párrafo va a ser con el botón derecho, elegir la opción Cortar. Ahora nos situamos dentro del párrafo, justo al principio, o donde nos interese que esta imagen vaya a aparecer, y con Control V la vamos a pegar. Por defecto aparece de esta manera, pero vamos a modificar aquí alguna cosa. Para ello, desde Ventana, abrimos el menú Ceñir. Desde estos 3 botones podemos modificar el alineado de la imagen respecto al texto del párrafo. Vamos a dejarla a la izquierda y desde Desplazamiento controlamos el espacio entre la imagen y el texto. Como podéis observar, tenemos este pequeño botón que nos va a permitir controlar ese espacio de manera individual. En Adobe Muse también podemos importar una imagen directamente desde Adobe Photoshop. Para verlo, en la carpeta Recursos e Imágenes tenéis el archivo composición.psd. Una vez abierto con el panel de capas, podemos ver que se trata de un montaje con varios elementos separados
como veis, papelera, moto, fondo. Bien, pues vámonos ahora a Adobe Muse para importar esta composición. Aquí tenemos dos opciones. Por un lado, importar como imagen compuesta, con lo que la imagen se colocará automáticamente en Adobe Muse, o bien elegir qué capas queremos importar. Por ejemplo, vamos a colocar la imagen, pero no nos va a interesar que aparezca la papelera. Así que, con la tecla Control pulsada, elegimos solamente moto y fondo. Pulsamos en OK y como veis ya tenemos nuestra imagen en el formato PSD de Photoshop y sin una de las capas. Una ventaja de usar un archivo PSD es que si os fijáis aparece como un grupo y lo vemos pasando el cursor por encima de la imagen. Si ahora hacemos un clic, podemos seleccionar individualmente los elementos de la capa y moverlos, ya que estos funcionan como marcos de imagen separados. Bien, vamos a borrar. Además de una imagen, desde Photoshop, también podemos traer un botón a Adobe Muse y además separado por capas. Vamos a abrir el archivo, botón photoshop.psd, desde la carpeta Recursos e Imágenes. Lo ideal para que esto funcione es preparar un poco previamente el documento, separando las capas con los nombres de los estados para Adobe Muse. Como veis aquí, tenemos el estado normal, rollover, pulsado y estado activo en cada capa y además un color diferente para cada una. Bien, pues vamos a volver a Adobe Muse y hacemos un clic en Archivo y colocar botón de Photoshop. Vamos a buscar el fichero. Al hacerlo nos aparecen las opciones de importación y los respectivos estados, como veis, normal, rollover, ratón pulsado y activo, todos con su miniatura correspondiente. Si vamos pulsando en el desplegable de cada estado, nos desglosará cada capa con su nombre. Ahora vemos la importancia de ser organizados y de dar a cada capa un nombre con su estado correspondiente. Y pulsamos al final OK. Bien, pues una vez hecho esto, hacemos una previsualización para verlo en el navegador. Aquí vemos el botón en el estado normal. Si pasamos el cursor sin pulsar aparece el estado rollover. Y al pulsar, sin soltar el dedo del ratón, nos aparece el estado pulsado. Aquí lógicamente nos faltaría uno, el de estado activo, pero como no hay ningún menú ni podemos hacer clic, no va a funcionar, pero en un proyecto completo nos lo mostraría perfectamente. Bueno, visto esto, vamos a abrir un documento nuevo con la configuración inicial por defecto. Vamos a ver ahora cómo usar los marcos de imagen para usarlas con imágenes grandes y ocupar así el máximo espacio posible. Para ello vamos a dibujar un rectángulo grande. Vamos a rellenar con una imagen. Para ello vamos a usar la imagen big-home.jpg que tenéis en la carpeta Imágenes dentro de Recursos. Aquí vamos a configurar el relleno como escalar para rellenar y posición al centro. Para que esta imagen se extienda y ocupe el máximo espacio horizontal del navegador, una vez la tenemos seleccionada, nos vamos a cambiar tamaño o también pulsando desde este triángulo de la barra central. Y elegimos la opción Ajustar a anchura del navegador. Con esto vamos a verlo, Control Alt y E directamente en la página o el navegador. Y fijaros que ocupa todo el espacio. Incluso si vamos haciendo el navegador más estrecho, funciona perfectamente como elemento fluido.
Si os fijáis en la barra de herramientas, vemos que en una de las actualizaciones últimas de Adobe Muse se añadieron los marcos de imágenes. En realidad el funcionamiento es idéntico a usar rectángulos con relleno de imagen. La única diferencia es que con los rectángulos podremos usar este efecto de ajustar la anchura del navegador, mientras que si usamos los marcos de imagen no podremos. Y otra diferencia la vemos más adelante porque tiene que ver con la maquetación fluida. Entre una u otra opción os recomendamos trabajar con la primera herramienta, es decir, con los rectángulos o elipses tradicionales. Aunque como más adelante veremos, también existe alguna complicación si queremos editarlas en el navegador. Pero bueno, no os preocupéis porque esto lo veremos en un vídeo posterior para no complicar demasiado el curso en estos momentos. Ya por último nos quedará pendiente ver cómo trabajar con Adobe Stock y la gran colección de imágenes con las que trabajar conjuntamente con Adobe Muse, y todo esto lo veremos en el capítulo dedicado íntegramente a la biblioteca de Creative Cloud.